Bloque 1. Teoría. Pintura orientalista. El orientalismo es un movimiento artístico situado en el siglo X palito X. Apareció en París, abundando los salones de arte de la época. Promovió el estudio de las civilizaciones orientales y costumbres de los pueblos, ya sean históricas o de su propia contemporaneidad. Algunas características generales del estilo son el uso de colores con tonos más cálidos, favoreciendo más tonos rojos, amarillos o marrones. Colores también brillantes, de tonos alegres, para tratar de llegar al espectador. La luz es cálida, los contrastes acentuados, representaciones de todo tipo de escenas ambientadas en escenarios de los países árabes del norte de África y Oriente Medio. Concepto de poder por la representación de esclavos a los que se les ven sumisos a sus amos, representados frecuentemente desnudos en ambientes de crueldad y erotismos al mismo tiempo, presencia del harem, animales que no existen, invocando belleza idílica. La temática se basa en recursos, motivos y temas precedentes del Oriente. Se suele mezclar con otros estilos. Algunos ejemplos serían Fantasía sobre Fausto, de Mariano Fortuny en el siglo X palito X, y Viejo desnudo al sol, siglo X palito X, de Mariano Fortuny. Mariano Fortuny Marsal fue un pintor español perteneciente a una familia de tradición artesanal. Desde pequeño mostró gran afición por el dibujo y la pintura. Su primera formación oficial la recibe en la Escuela de Bellas Artes de La Lonja. Acudirá también al estudio de Lorenzale, que será el maestro que más influye en el joven artista. El llegar a África supuso un aire para Fortuny. Los ambientes, las luces, los colores y los personajes le cautivan. Se liberará del convencionalismos y academicismos y se sentirá atraído intensamente por lo oriental. Recoge numerosas escenas costumbristas que marcaron posteriormente su estilo, caracterizado por el preciosismo y la luminosidad. La obra más famosa es La batalla de Tetuán, una pintura histórica de grandes dimensiones y llena de dinamismo. Características: minuciosidad, preciosismo, cuidado del dibujo, amplitud espacial, gran sentido del color y estupendo estudio lumínico, delicadeza y verosimilitud en los detalles, perfecta captación de los distintos tipos de tela, interés por las expresiones de los personajes. Obras: La Vicaria, La batalla de Tetuán, La elección de la modelo. Pintura historicista. La pintura historicista es un género pictórico que se inspira en escenas con eventos de la historia cristiana, de la historia antigua, de la mitología o de los acontecimientos históricos recientes. Aparece entre los siglos XV3 palitos y X palito X en Francia. Contexto: Revolución Francesa. La ilustración aparece. Algunas características generales son: por ser una pintura narrativa, cuadros de gran formato y grandes dimensiones, concentraciones de uno de los pocos personajes principales en medio de otros personajes menores en confusa multitud, todo enmarcado, los colores suelen ser sobrios, importancia al cuidado en los accesorios, en los detalles de las vestimentas o los objetos. Algunos ejemplos serían Pelea de gallos, siglo X palito X, de Jean-Léon Gérôme, y Tobías y el ángel del siglo X palito X, de Eduardo Rosales. Jean-Léon Gérôme fue un pintor, escultor francés que llevó al academicismo tradicional a un clímax artístico. Características de este serían la representación de los animales y naturaleza, el realismo como estilo de la obra, muchos detalles, y sus obras más importantes serían Pelea de gallos, Pollice Verso, Mercado de esclavos,
Eduardo Rosales Gallinas fue uno de los mejores pintores españoles del siglo X palito X, artista ecléctico y dibujante prolífico, madrileño de nacimiento. Su vida fue breve, pues murió a los 37 años. Características: pintó retratos, paisajes y pintura histórica monumental. Pretendía revivir la espiritualidad del arte cristiano medieval, provocar la añoranza por los tiempos pasados con exaltación de lo nacional e intentar recuperar técnicas antiguas. Obras: Doña Isabel la Católica dictando su testamento, Tobías y el ángel, Mujer desnuda dormida. Francisco Pradilla y Ortiz fue un pintor español, director de la Real Academia de España en Roma y del Museo del Prado. Aprendió con dos pintores decoradores en España, en Zaragoza, en España, ¿no? Su primer cuadro de importancia fue el rapto de las Sabinas para las oposiciones a la pensión de la Academia Española en Roma, al que siguió en 1878 Doña Juana la Loca. Como trabajo de dicha pensión, obtuvo una medalla de honor en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1878 y una medalla de honor en la Exposición Universal de París 1878. Características: mucho interés en la técnica, diverso uso de pigmentos. Quería conseguir la calidad y textura deseada en sus cuadros. Obras: El rapto de las Sabinas, Doña Juana la Loca, La rendición de Granada. Retrato galante. El retrato galante hace referencia a una serie de artistas que situamos entre el romanticismo y el realismo. Uno de los principales pintores en esta etapa es Federico Madrazo, que se especializó en retratos. Su estilo estaba muy condicionado por el gusto de sus clientes. Franz Xaver Winterhalter fue un pintor y litógrafo alemán especialmente conocido por sus retratos de la realeza realizados a mediados del siglo X palito X. Entre sus obras más conocidas se encuentran La emperatriz Eugenia, rodeada de damas de compañía, 1855, y los retratos hechos a la emperatriz Isabel de Austria, popularmente llamada Sisi, en 1864. Representa el lujo, la atmósfera relajada de esos ambientes. Utiliza una técnica suelta, rápida y una paleta de tonos suaves. Pinta a la reina Isabel II también. Los Madrazo. La familia de los Madrazo funciona como un resumen de la historia de la pintura española del siglo X palito X. José Madrazo, padre, pintor neoclásico y pintor de la cámara de Fernando V palito. Federico Madrazo, el importante, el que tiene más renombre. Romanticismo galante. Raimundo Madrazo, realismo. Luis Madrazo, pintura histórica, y Ricardo Madrazo se centra en la pintura románica de influencia oriental. Federico Madrazo fue el más famoso por la calidad de sus retratos. Tuvo una formación artística en la Academia, Roma y Francia. Se le inculcó la técnica romántica francesa y cuando volvió a Madrid fue un pintor muy solicitado. Sobre todo se dedicó al retrato. Fue pintor de cámara de Isabel II, profesor y director de la Academia de San Fernando y director del Museo del Prado. Características: retratos caracterizados por la sencillez, por lo natural y una seriedad distante, sin profundizar en lo expresivo. Da prioridad al dibujo. Mucho detallismo y accesorios. Con el tiempo su pincelada se hace más expresiva. Tonos suaves. Refleja la riqueza y variedad de los tejidos. Obras: Amalia de Llano y Dotres, condesa de Vilches, Josefa de Águila Ceballos, luego marquesa de Espeja, retrato de Isabel II. Realistas. El realismo es una corriente artística y literaria situada a mediados del siglo X palito X. Apareció en Francia. Su principal representante es Gustave Courbet, Revolución Industrial. Algunas características generales del estilo son: mostró temas menos agradables, introdujo una paleta más oscura,
de ocres y terrosos. Generaban controversias para incrementar su fama. Plasmaba la visión personal de la realidad, dejando constancia de las ideas y costumbres de la época. La finalidad es crear un arte vivo, personajes serios en ambientes sombríos. Algunos ejemplos serían El entierro de Ornans, siglo X de Courbet y El Angelus del siglo X de Millet. Daumier, Honore Daumier, nacido en el 1808 hasta el 1879, fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista. Fue uno de los artistas más importantes y más populares del realismo francés, un realismo tan rebuscado que incluso muestra mucho más que la realidad. Se mostró como dibujante según los principios de David y copiando obras maestras del Louvre, entre los que impactaron especialmente Rubens y Goya. Características: mordacidad descarnada, cantidad de matices exquisitos, líneas nada exentas de sutileza, uso de las combinaciones cromáticas para lograr sus cometidos de expresar situaciones emotivas en un ámbito social, calidad muy próxima a la pintura. Se destacó por la ingeniosa y buena interpretación de acontecimientos y modos de la vida de la época, presente siempre en la mayoría de sus obras, siempre mostrando expresividad y modernidad, por lo que es uno de los más grandes expresionistas del arte moderno. Obras: Gargantúa, 1832, Los emigrantes, los fugitivos, 1852 al 1855, Don Quijote y Sancho Panza, o Don Quijote a secas, 1868, La lavandería, 1863, Courbet. Gustave Courbet fue un pintor francés fundador y máximo representante del realismo y comprometido activista republicano. Cercano al socialismo revolucionario, tuvo fama de arrogante y efectivista. Fue uno de los artistas más influyentes en Francia del momento, a pesar de las polémicas en las que se vio envuelto. La característica de su pintura escoge temas y personajes de la realidad cotidiana. Su técnica es rigurosa con el pincel plano y con la espátula. Temática: pintura autobiográfica, naturaleza muerta, desnudos femeninos, pintura de animales, paisajes, pintura de género. Reivindicaba la honestidad y la capacidad de sacrificio del proletariado y afirmaba que el arte debía plasmar la realidad. Su naturalismo combativo es patente en sus desnudos femeninos. Plasma formas más carnales e incluso el vello corporal que habitualmente se omitía en los desnudos académicos. Sus referencias son los maestros del pasado, como Velázquez, Zurbarán o Rembrandt. Obras: Entierro de Ornans, 1850, El origen del mundo, El taller del pintor. Millet fue un pintor francés realista que vivió en 1814 hasta 1875. Nació en una familia campesina. Influido por Daumier, trabajó un estilo pastoral con toques socialistas que siguió desarrollando en el pueblo Barbizon, en el bosque de Fontainebleau, donde se instaló en 1849 con Théodore Rousseau y Narcisse Díaz y otros pintores. Los miembros de este grupo, conocido como la Escuela de Barbizon e influidos por Corot, los paisajistas holandeses del siglo XV, Dos Palitos y Constable, fueron los precursores del impresionismo. Características: realismo en el que muestra una continua simpatía por los campesinos, por los hombres y mujeres humildes que se ganan el pan con trabajo duro. La naturaleza la interpreta a su manera idealista. Su estilo evolucionó hacia la pintura de paisajes y motivos rurales. Luz diferente, melancólica y en plena armonía con la naturaleza. El tono a ratos sentimental de sus obras, como en El Angelus, se le aleja un tanto del otro gran realista Gustave Courbet, más áspero y rebelde. Figuras humanas definidas con vigor y un fondo de paisaje verídico. Obras:
Las Espigadoras, 1857, El Angelus, 1857 al 1859, Cazando pájaros de noche. Prerrafaelistas. El prerrafaelismo es un movimiento artístico situado en el siglo X. Se caracteriza por Inglaterra siendo el centro artístico del movimiento, la Revolución Industrial, 4 pilares básicos creados por los prerrafaelistas. Estos serán basar su obra en una idea genuina, observar la naturaleza y adquirir el conocimiento necesario para expresar la idea. Empatizar con estilos pictóricos pasados, rescatando lo auténtico y descartando los convencionalismos. Buscar seriamente la excelencia técnica en la pintura. Algunos ejemplos. Estudiantes de la Royal Academy llamados Millais, Hunt y Rossetti se reunieron en casa de Millais para crear una sociedad secreta, la Hermandad Prerrafaelista, para cambiar un poco las cosas. 3 amigos, 3 artistas totalmente distintos en cuanto a actitud vital y estilo, pero que juntos consiguieron enfrentarse a los obstáculos y hacer avanzar un arte anclado en el pasado durante demasiado tiempo. Tuvieron como premisa fundamental 1. El regreso al detallismo minucioso. 2. La vuelta al colorido brillante y luminoso de los primitivos, entre paréntesis, italianos flamencos, termina paréntesis. Características de los prerrafaelistas. Fidelidad a la naturaleza, de los realistas. Temas serios, leyendas, cuentos, mitos. Preciosismo, mucho detalle. Simbología, mensajes morales y didácticos a la sociedad. Millais, John Everett Millais, nacido en el Reino Unido en 1829 y muerto en Londres en 1896, fue un pintor e ilustrador inglés destacando en el arte romántico, miembro fundador de la Hermandad Prerrafaelista. En cuanto a técnica, sin duda era el más talentoso de la hermandad. Con 4 años ya pintaba obras más notables. Su prodigioso talento para el arte le valió una plaza en las escuelas de la Royal Academy con solo 11 años, 1840. Amplió su portafolio en sus últimos años para incluir paisajes y retratos, incluidos los sujetos infantiles. Algunas de sus características son interés por el detalle, claridad en composiciones poco frecuentes, destaca la belleza y complejidad de la naturaleza, estilo hiperrealista, presenta mujeres hermosas, amor y muerte y una magnífica atención de los detalles. A menudo hacía todo lo posible para representar sujetos y paisajes realistas. En sus últimos trabajos se recondujo al gusto victoriano del arte sentimental y anecdótico. Sus obras se expandieron para incluir ilustraciones, paisajes, retratos, temática bíblica y literaria. Obras: Cristo en casa de sus padres, 1850, fue objeto de controversia a causa del retrato realista de una sagrada familia de clase obrera trabajando en un desordenado taller de carpintería. Un hugonote, 1852, que representa a una joven pareja a punto de separarse a causa de sus diferentes religiones y sus diferencias de religión. Ofelia muerta, Hamlet, inspirada en esa obra. Rossetti. Dante Gabriel Rossetti nació en Londres en 1828 y murió en 1882. Poeta, ilustrador, pintor y traductor inglés, fue uno de los fundadores de la Hermandad Prerrafaelista. Más tarde sería la principal fuente de inspiración para una segunda generación de artistas y escritores influenciados por el movimiento. Su obra, tanto la pintura como la poesía, también influyó en los simbolistas europeos, siendo precursor importante de este movimiento estético. A lo largo de su carrera artística tomó igualmente como tema preferido los textos de Dante y sus visiones de las historias artúricas y del diseño medieval. Estas tendencias se acreditaron debido al suicidio conludano de su esposa y musa Elizabeth Siddal, al dar a luz a su hijo
Muerto ante esta tragedia, Rossetti fue cayendo en la depresión, idealizando y representando constantemente la figura de su mujer, la Beatriz Dante. Un ejemplo sería el sueño de Dante ante la muerte de su amada, o el de la Beata Beatrix, donde encarna a su mujer en una pose lánguida y sensual. Abandonó la hermandad prerrafaelista en 1863, pero conservó el mismo estilo en su obra posterior. En los últimos años de su vida cayó en un estado mórbido provocado por su drogadicción y inestabilidad mental. Vivió el final de su vida retirado como un recluso hasta su muerte en 1882. Sus características son temas religiosos plagados de un simbolismo más bien superficial, creación de espacios cerrados en sí mismos, casi claustrofóbicos, en los que todas las figuras pueden encajar en módulos cuadrangulares distribuidos por el cuadro. Su obra intrínsecamente es mística y primitiva y se acerca al eclecticismo de los nazarenos alemanes. Sensualidad y erotismo. Representaba a las mujeres obsesivamente idealizadas. Obras: Bocca Baciata de 1859, Ecce Ancilla Domini 1850, La juventud de la Virgen María, El sueño de Dante ante la muerte de su amada. Hunt, William Holman Hunt, Londres, Inglaterra. Fue un pintor británico, uno de los fundadores de la hermandad prerrafaelista, aunque estudió en la Royal Academy of Arts, rechazó el estilo impuesto por su fundador de la hermandad prerrafaelista, asociación que propugnaba un retorno a lo espiritual y sincero en el arte, despreciando la pintura académica, que consideraban una mera repetición de clichés. Para ello proponían inspirarse en los primitivos italianos y flamencos del siglo XV, anteriores a Yerick Antonio Ambrioso Ortiz. La fama le llegó con sus obras de temática religiosa como La luz del mundo. Hunt pintó también obras basadas en poemas como Isabella o La dama Charlotte y en la tradición literaria inglesa de Shakespeare Keats. Al final, su carrera se vio obligado a abandonar la pintura por problemas de visión. Su última obra de importancia, The Lady of Shalott, 1892, tuvo que ser completada por uno de sus ayudantes. Características: mucho detallismo, vívido colorido, elaborado simbolismo religioso, a menudo inspirado en los textos bíblicos. La tarea del artista consistía en revelar la correspondencia entre signo y realidad. Su trabajo recibió influencia de los escritos de John Ruskin y Thomas Carlyle. Obras: La luz del mundo, 1853, El pastor distraído, El despertar de la conciencia. Arte pompier. El arte pompier es una denominación peyorativa para referirse al academicismo francés de la segunda mitad del siglo X. La expresión se refiere todavía hoy al arte académico oficial, adicto al poder, que aunque utiliza técnicas magistrales, resulta a menudo falso y vacío de contenidos. Algunas características generales son: siguen los dictámenes de las academias, son buenos técnicamente, pero las pinturas parecen falsas y vacías de contenido. Pintan para complacer el gusto de los clientes, aristócratas, burgueses, y para exponer en los salones oficiales de París. Exaltan la tradición, dan prioridad al trazo y la ejecución frente al color. Colores suaves, refinados, luces diáfanas, se inspiran en los modelos grecorromanos. Resultan repetitivas, están fuertemente influenciados por Ingres. La temática predominante es el desnudo femenino, naturaleza idealizada, el mundo antiguo, la historia. Algunos ejemplos serían Dante y Virgilio en el infierno, siglo X, de William Adolphe Bouguereau, y El nacimiento de Venus, siglo X, de Alexandra Cabanel. Arquitectura de hierro. Al ser las ciudades el marco de la mayor parte de las obras artísticas, aparece el uso de nuevos materiales como el hierro, el hormigón, el cristal, y aparecen nuevas construcciones como las estaciones de tren, los puentes, los mercados.
Todo estos ya se ven en las obras mostradas en las exposiciones universales de Londres, Barcelona y París. El Crystal Palace. El Crystal Palace es una estructura de hierro y cristal. La construyó Joseph Paxton, un jardinero, en 1851. La obra tenía las siguientes características: rápida ejecución, materiales reciclables, materiales fabricados en serie, hierro y cristal, fácil ensamblaje de los materiales, adecuada ventilación, ampliable mediante la panelación, luz abundante y aspecto frágil pero resistente. Consiguió los ideales de la revolución industrial estéticamente, pues la bella apariencia era muy importante. Se le llamó un monstruo de cristal, pero fue defendido ya que le daba imagen de progreso. Se trata más de una obra de ingeniería que de arquitectura. El Crystal Palace fue modelo de muchas construcciones sociofestivas por la rapidez y bajo coste. Tenía una planta basilical de 5 naves, con crucero central abovedado apoyada en una estructura metálica recubierta de vidrio. La empresa de Fiel fue muy importante en su momento debido a la forma de construcción que tenían. Primero creaban piezas de prefábrica y después las montaban en su ubicación. La obra más famosa de Eiffel fue la Torre Eiffel, que se realizó como edificio emblemático para la Exposición Internacional de París en 1899. Fue diseñada para enseñar las posibilidades de los nuevos materiales y técnicas constructivas, pero al final se quedó y se convirtió en el símbolo urbano más importante de París. La Torre Eiffel es una estructura de hierro forjado de 320 metros de altura. La construyó Alexandre Gustave Eiffel entre 1887 y 1889. La torre es simplemente una estructura que pesa unas 10.100 toneladas, formada por más de 18.000 piezas de hierro. Su planta dibuja un rectángulo virtual cuyos vértices son 4 pilares sobre los que se apoyan los 4 arcos. Su trazado piramidal genera sensación de verticalidad. Consta de 3 plataformas, siendo la tercera un mirador cubierto de cristales. Tiene tanto escaleras como ascensor. Está considerada como el máximo exponente de la arquitectura metálica. En España también se empezaron a aplicar estas características, como se ve en la Estación de Atocha de Alberto Palacio o el Palacio de Cristal del Retiro de Velázquez Bosco. Otros ejemplos de la arquitectura de hierro y cristal son la Biblioteca de Santa Genova de Henry Labrouste, la cual fue el primer edificio público que se enseñó con los nuevos materiales, la Iglesia de San Agustín de Víctor Baltart, siendo este el primer edificio de gran tamaño construido con estructura metálica. En este momento también se realizan el Mercado de Les Halles por Víctor Baltart y la Iglesia de Saint-Jean de Anatole de Baudot, en la que los materiales fueron ladrillo, hierro y hormigón, junto a su diseño innovador para la época.